El heredero olvidado, una verdad enterrada en España, 1926. En la España de 1926, bajo la dictadura de Primo de Rivera, algunas verdades permanecían enterradas más profundamente que los secretos políticos del régimen. Entre las doradas colinas de Castilla, la familia Mendoza se mantenía como uno de los linajes más antiguos y respetados del país. Sus viñedos se extendían hasta donde alcanzaba la vista, sus bodegas albergaban vinos centenarios y sus bóvedas ocultaban algo mucho más valioso que el oro, un secreto capaz de destruirlo todo. Cuando don Ramón Mendoza falleció en la casa solariega, dejó tras de sí más que una fortuna. Dejó preguntas. Cartas selladas con lacre rojo, un medallón de plata con iniciales desconocidas y un testamento que mencionaba a un heredero cuya existencia nadie conocía. Era 1926, y España respiraba tensión política, pero entre los muros de piedra de la Casa Mendoza, otro tipo de revolución estaba a punto de comenzar. Esta es una historia de secretos que abarcan generaciones, de verdades que el tiempo no pudo borrar y de un legado que exigía ser revelado. Una historia de amor prohibido, traición familiar y redención imposible, ambientada en una época en la que el honor valía más que la vida y los secretos familiares se guardaban como tesoros mortales. Antes de comenzar este viaje por los misterios de la familia Mendoza, déjanos un comentario diciéndonos de qué país y ciudad nos acompañas. Queremos saber quién nos acompaña en este viaje al pasado. Comparte también si tienes alguna anécdota familiar en tu propia historia. La lluvia de marzo tamborileaba contra las ventanas del despacho de don Ramón mientras el notario don Augusto Cervantes desplegaba el testamento con manos temblorosas. Alrededor de la mesa de caoba oscura, esperaban los herederos. Doña Isabel, la viuda, vestida de negro, Fernando, el hijo mayor, de 40 años, con su bigote perfectamente recortado y mirada calculadora, y Magdalena, la hija menor, de 23 años, cuya mirada curiosa no perdía detalle. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, comenzó don Augusto, su voz resonando en el pesado silencio. Yo, Ramón Alfonso de Mendoza y Cervantes, en plena posesión de mis facultades mentales. Las formalidades se prolongaron interminables minutos. Se esperaba el reparto de bienes, la mayor parte de la fortuna para Fernando, el señorío y las tierras para repartir entre los hijos, las joyas y las rentas para doña Isabel. Pero entonces llegó el párrafo que lo cambiaría todo. Y a mi hija Elena, fruto de mi verdadero amor, le dejo el medallón de plata de mi madre, la suma de 50.000 pesetas, y mis eternas disculpas por no haber tenido el coraje que el amor exigía. El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por la lluvia. Fernando fue el primero en reaccionar, levantándose bruscamente. Esto es un ultraje. Un fraude. Mi padre jamás. Siéntate, ordenó don Augusto con sorprendente autoridad para un hombre tan pequeño. Hay más. Doña Isabel permaneció inmóvil como una estatua de mármol, pero Magdalena notó las lágrimas silenciosas que resbalaban por el rostro arrugado de su madre. No eran lágrimas de sorpresa, comprendió la joven con un nudo en el corazón. Eran lágrimas de algo mucho más profundo, culpa, quizás, o el reconocimiento de una verdad bien conocida. Elena debe tener 28 años ya, continuó el notario, leyendo. Su madre, Carmen Reyes, trabajó en esta casa durante 10 años, hasta 1898. El medallón que mencioné está en la caja fuerte secreta. Detrás del retrato de mi abuela en la biblioteca. La llave está con don Augusto, quien también tiene una carta sellada para entregársela a Elena, si la encuentran. Carmen Reyes, murmuró Magdalena. El nombre despertó un recuerdo lejano y borroso. Una hermosa mujer de cabello negro, siempre con una sonrisa triste, que había desaparecido cuando Magdalena era solo una niña. La recuerdo. Eras demasiado joven, dijo doña Isabel, rompiendo por fin el silencio autoimpuesto con su voz. Había una frialdad en ella que Magdalena nunca antes había percibido. Demasiado joven para entender. ¿Entender qué, madre? Magdalena se levantó, acercándose a la viuda. ¿Que mi padre tuvo una hija con una criada? ¿Que tenemos una hermana en algún lugar? Media hermana, corrigió Fernando con desdén. Ilegítima, no lo olvidemos. Esto no puede seguir así. Don Augusto, seguro que hay alguna forma legal de impugnarlo. El testamento es absolutamente válido, interrumpió el notario, guardando los documentos. Don Ramón vino a mi despacho hace 6 meses, en plena salud mental. Tenía 65 años, pero su mente era más lúcida que la mía. Insistió en cada palabra de este testamento.
Y hay más. Sacó un sobre grueso del bolsillo interior de su abrigo. Dejó que se abriera después de la lectura del testamento, en presencia de todos los herederos mencionados. Pero no está, señaló Fernando. Por eso deben encontrarla, dijo don Augusto simplemente. Estas son las instrucciones de don Ramón. El testamento solo se ejecutará plenamente cuando Elena Reyes sea localizada e informada de su herencia. Hasta entonces, la propiedad permanece en un fideicomiso legal. La revelación cayó como una bomba. Fernando palideció, doña Isabel cerró los ojos y Magdalena sintió que el mundo giraba a su alrededor. Esa noche, Magdalena no pudo dormir. La luna llena iluminaba su habitación a través de las cortinas de encaje, proyectando sombras danzantes en las paredes. A las 2 de la mañana, desistió y, envolviéndose en una bata de terciopelo, bajó silenciosamente las escaleras hacia la biblioteca. La casa Mendoza por la noche tenía un aire fantasmal. Los retratos de sus antepasados parecían observarla con desaprobación al pasar, y el gélido suelo de mármol bajo sus pies descalzos la hacía estremecer. Pero la curiosidad pudo más que el miedo. La biblioteca era el corazón de la casa, con sus paredes cubiertas de libros del suelo al techo, la chimenea de piedra donde generaciones de Mendoza se habían calentado, y el inconfundible olor a papel viejo y cera de vela. El retrato de su bisabuela, doña Catalina, dominaba la pared oeste. Era una pintura impactante. La mujer llevaba un vestido de terciopelo verde oscuro y, alrededor del cuello, un medallón de plata que brillaba incluso en la pintura envejecida. El mismo medallón mencionado en el testamento. Magdalena se acercó al retrato con el corazón palpitante. Sus dedos encontraron el marco dorado y, recordando las historias de cajas fuertes secretas que había oído en su infancia, comenzó a buscar. Fue en la esquina inferior derecha donde lo sintió, un botón pequeño y discreto, casi imperceptible. Clic. El retrato se movió silenciosamente a un lado, revelando un compartimento tallado en la pared de piedra. Dentro, una pequeña caja de caoba con incrustaciones de marfil. Las manos de Magdalena temblaron al recogerla. Pensé que vendrías. Magdalena se giró bruscamente. Su madre estaba en la entrada de la biblioteca, con una vela en la mano, el rostro parcialmente iluminado por la luz parpadeante. Sin el rigor del luto formal, parecía más pequeña, más frágil, más humana. «Madre, ¿yo?» «Ábrelo», dijo doña Isabel, acercándose. «Tienes derecho a saber. Todas lo tienen». Con dedos temblorosos, Magdalena abrió la caja. Dentro, envuelto en terciopelo negro, estaba el medallón. Era más grande de lo que había imaginado, del tamaño de una moneda de 5 pesetas, con un delicado dibujo de vides y uvas. Al abrirlo, encontró 2 fotografías pequeñas y descoloridas. A un lado, su padre, joven, sonriendo como Magdalena nunca lo había visto sonreír. Al otro, una hermosa mujer de cabello oscuro y ojos tristes. Y entre ellos, en brazos de la mujer, un bebé. «Carmen Reyes», dijo doña Isabel en voz baja, sentándose en un sillón. Llegó a trabajar aquí en 1888. Tenía 17 años, era huérfana, no tenía a nadie en el mundo. Su padre tenía 40, y yo, estaba embarazada de Fernando, enorme, miserable y furiosa con todo. Rió sin humor. «No es una excusa, claro. Pero es la verdad». «¿Lo sabías?», susurró Magdalena. «Lo sabía. Todos lo sabían, menos ustedes, hijos. Era imposible no saberlo. Tu padre, cambió. Cobró vida de una forma que nunca había tenido conmigo. Y Carmen, cerró los ojos. Lo amaba. De verdad. No fue una conquista calculada, no fue egoísta. Era amor verdadero, y eso lo empeoró todo». «¿Qué pasó?» «Se quedó embarazada. En 1898, cuando tenías 3 años. Hubo un escándalo, claro. Mi familia exigió el divorcio, pero eso era impensable. Así que tu padre le dio dinero a Carmen y la envió a Madrid. Dijo que era para protegerla, para darle a la niña la oportunidad de una vida normal, lejos de los rumores y el escándalo». Doña Isabel abrió los ojos, y Magdalena vio en ellos un dolor profundo que jamás imaginó. «Pero la verdad es que fui yo quien lo exigió. Le dije a tu padre, o se va ella, o me voy yo y me llevo a los niños. Él eligió». «Madre». «No», doña Isabel levantó la mano. «No me ofrezcas la absolución. Llevo 28 años viviendo con esta decisión. Vi a tu padre marchitarse, vi morir el amor en sus ojos, lo vi convertirse en la sombra del hombre que una vez fue. Y ahora,
incluso muerto, la elige a ella. Elige a esa chica, a esa niña que nunca conoció, y a mí, se le quebró la voz. Merezco cada momento de esto. Magdalena se arrodilló junto a su madre, sujetándole las manos frías. Vamos a encontrarla. A Elena. A nuestra hermana. Sí, asintió doña Isabel. Vámonos. El viaje a Madrid duró 2 días. Fernando se había negado rotundamente a participar, sumergiéndose en el negocio familiar con férrea determinación, como si pudiera hacer desaparecer el problema a pura fuerza de voluntad. Pero Magdalena estaba decidida y, para su sorpresa, su madre insistió en acompañarla. Don Augusto le había proporcionado la última dirección conocida de Carmen Reyes, un edificio de apartamentos en Malasaña, un barrio obrero de Madrid. Cuando el taxi las dejó en la calle San Vicente Ferrer, Magdalena sintió una oleada de aprensión. El contraste con su vida privilegiada era impactante. El edificio, el número 47, era estrecho, de 4 plantas, con la pintura descascarillada y ropa tendida en los balcones. Una anciana sentada en el umbral observaba con recelo a las 2 elegantes damas. Buscamos a Carmen Reyes, dijo Magdalena con suavidad. ¿Vivía aquí? La mujer escupió al suelo. Reyes murió hace 5 años. Tuberculosis. Una pena dejar a su hija así. El corazón de Magdalena se aceleró. ¿Su hija? ¿Elena? Es ella. Una chica encantadora, siempre con la cabeza entre libros. Vive en el 3er piso, puerta B. Pero ahora no está en casa. Trabaja en la librería Fernández de la Gran Vía. La librería Fernández era un establecimiento respetable, con escaparates llenos de libros encuadernados en piel y un interior tranquilo que olía a papel y tinta. Un hombre mayor con gafas las recibió. ¿Elena Reyes? Sí, trabaja aquí. De hecho, es mi mejor empleada. Inteligente, lee de todo, sabe de libros mejor que yo. Miró a las 2 mujeres con creciente curiosidad. ¿Por qué la buscan? Es un asunto familiar, dijo doña Isabel con dignidad. Está atrás, organizando un nuevo envío. Elena, llamó el hombre. El tiempo pareció detenerse. Se acercaron pasos, y entonces apareció ella, una joven de cabello negro recogido en un sencillo moño, con un modesto vestido gris con las mangas arremangadas y manchas de tinta en los dedos. Era hermosa por naturaleza, sin pretensiones, con los mismos ojos oscuros que su madre en la fotografía. Pero fue al mirar a doña Isabel que Magdalena vio, los mismos pómulos altos, la misma forma de la cara, la misma una ligera inclinación de cabeza en señal de curiosidad. Tenía los rasgos de los Mendoza. ¿Puedo ayudarla?, preguntó Elena con voz educada pero cautelosa. Magdalena abrió la boca, pero no le salieron las palabras. ¿Cómo se le dice a alguien que su vida está a punto de cambiar? Fue doña Isabel quien habló, con una voz sorprendentemente firme. Elena Reyes. Me llamo Isabel de Mendoza. Esta es mi hija, Magdalena. Necesitamos hablar contigo. Sobre tu padre. Elena palideció. Mi padre murió antes de que yo naciera, dijo automáticamente, pero con un dejo de incertidumbre en su voz. No, dijo doña Isabel en voz baja. Murió hace 3 semanas. ¿Y te dejó algo? Se sentaron en un café cercano, el ambiente era tenso. Elena sostenía una taza de café con ambas manos, como si necesitara algo para anclarse en la realidad. Magdalena se lo contó todo, el testamento, el medallón, la verdad sobre su paternidad. Mi madre me lo contó, dijo Elena finalmente en voz baja. Antes de morir. Dijo que mi padre era un hombre importante, de familia adinerada, que la amaba pero que no podía estar con ella. Dijo que no debía odiarlo, que hizo lo mejor que pudo. Rió con amargura. Pasé años preguntándome quién sería. Si alguna vez me buscaría. Y ahora está muerto, y yo, las lágrimas brillaron en sus ojos. Ni siquiera sé cómo sentirme. Magdalena extendió la mano por encima de la mesa y tocó suavemente el brazo de Elena. No necesitas saberlo ahora. Esto es demasiado para procesarlo todo de una vez. El relicario, dijo Elena de repente. ¿Lo trajiste? Magdalena sacó la pequeña caja de caoba de su bolso. Elena la abrió con manos temblorosas, y al ver la fotografía de su joven madre con un bebé en brazos, las lágrimas finalmente brotaron. Guardó uno igual, sollozó Elena. Hasta el día de su muerte. Dijo que era todo lo que tenía de él, aparte de mí. Fue entonces cuando doña Isabel hizo algo que Magdalena jamás esperó. Se levantó, rodeó la mesa y abrazó a Elena.
La joven se tensó un instante, luego se relajó, y sus sollozos aumentaron mientras doña Isabel la abrazaba, llorando también. Perdóname, susurró la mujer mayor. Perdóname por todo. De vuelta en casa Mendoza, la tensión era palpable. Fernando recibió la noticia del hallazgo de Elena con expresión sombría, encerrándose inmediatamente en su despacho. Pero fue don Augusto, que llegó a la mañana siguiente con su gastado maletín de cuero, quien trajo la siguiente revelación. Según las instrucciones de don Ramón, anunció en la sala, donde todos estaban reunidos, incluida Elena, que parecía fuera de lugar e incómoda entre los costosos muebles, ahora que se ha encontrado a la heredera, es hora de abrir el último sobre. Colocó un grueso sobre color crema sobre la mesa, sellado con lacre rojo con el escudo de armas de los Mendoza. Con un cuchillo de plata, don Augusto rompió el sello y extrajo varias páginas de papel con la elegante letra de don Ramón. A mis hijos, Fernando, Magdalena y Elena, leyó don Augusto. Si lees esto, significa que finalmente tuve en la muerte el coraje que me faltó en vida. Significa que Elena ha sido encontrada y que la verdad que he guardado durante casi 3 décadas finalmente puede salir a la luz. Carmen Reyes fue el amor de mi vida. Digo esto no para herir a Isabel, quien fue una esposa fiel y no merecía el sufrimiento que le causé, sino porque es la verdad, y esta familia ha vivido bajo la mentira durante demasiado tiempo. Cuando Carmen llegó a trabajar en nuestra casa, me sentí perdida. Mi matrimonio fue un arreglo, correcto y apropiado según todas las normas sociales, pero vacío. Y luego llegó Carmen, con sus 17 años y sus ojos llenos de sueños, y yo, me enamoré como una loca. Elena se cubrió la cara con las manos. Magdalena vio las lágrimas correr por sus dedos. Cuando me dijo que estaba embarazada, debí haber tenido valor. Debí haber desafiado a mi familia, a la sociedad, a las convenciones. Pero fui un cobarde. Preferí mi reputación a mi corazón, mi posición a mi amor. Despedí a Carmen con dinero, como si las pesetas pudieran compensar el abandono. Y viví los últimos 28 años como un muerto, cumpliendo con mis obligaciones, guardando las apariencias, pero por dentro morí el día que se fue. Doña Isabel permaneció inmóvil, su rostro pálido. Pero esta carta no solo habla del pasado. Habla del futuro. Hay algo que necesitas saber, algo que cambiará todo lo que piensas sobre esta familia. Don Augusto hizo una pausa, recorriendo rápidamente la siguiente sección con la mirada. Palideció. Dios mío. ¿Qué? Exigió Fernando, levantándose bruscamente. ¿Qué dice? Los Viñedos Mendoza, leyó don Augusto con voz temblorosa, la fortuna que nuestra familia ha ostentado durante generaciones no se construyó con trabajo duro y perspicacia para los negocios, como siempre hemos afirmado. Se construyó mediante fraude y robo. El silencio que siguió fue absoluto. En 1847, mi abuelo, don Carlos Mendoza, era un comerciante de vinos cualquiera. Pero tenía un socio, un hombre llamado Antonio Reyes, que poseía el verdadero conocimiento, las conexiones y los métodos que harían rentable el negocio. Juntos, construyeron el Imperio Mendoza. Pero en 1852, mi abuelo falsificó documentos haciendo parecer que Reyes había robado a la empresa. Antonio Reyes fue arrestado, condenado con base en pruebas falsas y murió en prisión 3 años después. Su familia quedó en la indigencia. Su viuda murió mendigando en las calles. Y sus hijos dispersos, olvidados, llevando el apellido Reyes como una marca de vergüenza. Elena levantó lentamente la cabeza, con la comprensión reflejada en sus ojos. Sí, continuó don Augusto. Carmen Reyes era la bisnieta de Antonio Reyes. Cuando lo descubrí, años después de su muerte, comprendí la terrible ironía. Me había enamorado de la descendiente del hombre que mi familia destruyó. Y nuestra hija, Elena, lleva la sangre tanto de la víctima como del ladrón. Por lo tanto, dejo estas instrucciones finales. La mitad de la fortuna de los Mendoza pertenece, por derecho, a los descendientes de Antonio Reyes. Como Elena es la única descendiente conocida de ambas familias, debe heredar no las 50.000 pesetas que mencioné en el testamento, sino la mitad de todo. Es justicia tardía, pero justicia al fin y al cabo. Y a mis otros hijos, les pido perdón por haber disminuido su herencia, pero no puedo morir sin intentar corregir el terrible error de mi familia. Aún tendrán lo suficiente para vivir cómodamente. Elena y sus descendientes tendrán lo que siempre debió ser suyo. Que Dios se apiade de mi alma. Ramón Alfonso de Mendoza y Cervantes. El papel cayó de las manos de don Augusto.
Fernando se quedó allí, con el rostro morado de rabia. Esto es una locura. No puede ser legal. Basado en acusaciones de un crimen de hace 70 años. Es perfectamente legal, dijo don Augusto con calma. Don Ramón incluyó documentos. Cartas originales de su abuelo, registros contables, incluso una confesión escrita por don Carlos en su lecho de muerte. Todo está aquí. Palmeó la carpeta. Es irrefutable. Elena permaneció sentada, completamente inmóvil, en estado de shock. Magdalena se acercó a sentarse a su lado y le tomó la mano. No se trata de dinero, dijo Magdalena en voz baja. Se trata de la verdad. De hacer finalmente lo correcto. Pero lo cambiará todo, susurró Elena. Era librera. ¿Y ahora? Ahora eres una Mendoza, dijo doña Isabel con voz firme a pesar de las lágrimas en los ojos. Una verdadera Mendoza. Más que cualquiera de nosotros. 3 meses después, la casa Mendoza había cambiado. Elena se había mudado a una de las habitaciones de invitados, al principio solo temporalmente, pero poco a poco el espacio se había convertido en suyo. Había traído sus libros, sus pocas posesiones, y poco a poco había empezado a formar parte del tejido familiar. La transformación no había sido fácil. Fernando mantenía una distancia hostil, comunicándose solo cuando era necesario para los negocios. Pero Magdalena y Elena se habían vuelto inseparables, descubriendo en sí mismas una conexión que trascendía la repentina revelación de su parentesco. Eran hermanas en el sentido más profundo, complementándose de maneras que ninguna de las dos esperaba. Y doña Isabel había encontrado una especie de paz. Pasaba horas hablando con Elena sobre Carmen, compartiendo recuerdos que había guardado durante décadas, permitiéndose finalmente procesar la tragedia que había definido su vida. Una tarde de junio, las 3 mujeres estaban sentadas en el jardín, a la sombra de un olivo centenario. Elena sostenía un libro que había pertenecido a don Ramón, con sus páginas amarillentas llenas de anotaciones en los márgenes. Escribió aquí, dijo Elena en voz baja, el verdadero amor no es el que respeta todas las reglas, sino el que nos hace querer ser mejores de lo que somos. Creo que le llevó toda la vida entenderlo. Y heredamos esa lección, dijo Magdalena. Junto con todo lo demás. ¿Qué vas a hacer?, le preguntó doña Isabel a Elena. Con tu parte de la herencia. Con tu futuro. Elena guardó silencio un largo rato, contemplando los viñedos que se extendían hasta el horizonte. Quiero crear una fundación, dijo finalmente. En nombre de Antonio y Carmen Reyes. Para ayudar a jóvenes desfavorecidos a acceder a la educación, los libros y las oportunidades. Para que nadie más tenga que cargar con el peso de la injusticia durante generaciones. Se volvió hacia las otras 2 mujeres. Pero quiero hacer esto junto a ustedes. Como familia. Doña Isabel extendió la mano y tocó suavemente el rostro de Elena. Te pareces mucho a ella, susurró. No solo en apariencia. En el corazón. Carmen siempre quiso ayudar a los demás, incluso cuando no tenía nada que dar. Cuéntame más sobre ella, pidió Elena. Todo lo que recuerdes. Y allí, bajo el olivo, mientras el sol español bañaba el jardín con una luz dorada, doña Isabel comenzó a hablar. No se trata de la tragedia, no se trata del escándalo, sino de la mujer, Carmen Reyes, que había amado y sido amada, que había criado a una hija sola con dignidad y gracia, que había muerto demasiado joven pero había dejado un legado que finalmente estaba siendo reconocido. Magdalena observó a sus 2 madres, la biológica y la adoptiva, y a Elena, su hermana, a quien no había conocido hasta hacía 3 meses, pero que ahora parecía haber estado siempre presente. Y pensó en su padre, don Ramón, que finalmente había encontrado el coraje en la muerte para hacer lo que no pudo hacer en vida. Secretos de familia, pensó. Nos definen, nos moldean, nos aprisionan. Pero también, cuando finalmente se revelan, pueden liberarnos. El heredero olvidado no termina con todas las respuestas, sino con un nuevo comienzo. La Fundación Reyes se fundó en 1927, convirtiéndose en una de las instituciones filantrópicas más respetadas de España en las décadas siguientes. Elena Mendoza Reyes, quien decidió conservar ambos apellidos, se hizo conocida no por su fortuna, sino por su incansable dedicación a la educación y la justicia social. Fernando finalmente se reconcilió con la situación, aunque nunca del todo con Elena. Pero sus hijos, nacidos en los años siguientes, crecieron conociendo a Elena como su tía, y la división se fue curando gradualmente a lo largo de las generaciones.
Doña Isabel vivió hasta 1945, a la edad de 78 años. Sus últimos años fueron, según quienes la conocieron, los más tranquilos de su vida. Había sido perdonada, no por Elena ni por Magdalena, quienes nunca la culparon, sino por ella misma. ¿Y el medallón de plata? Elena lo lució todos los días de su vida, una conexión tangible con los padres a los que tanto amó, pero de forma tan trágica. Cuando falleció en 1974, a la edad de 76 años, fue enterrada con el colgado del cuello, uniendo finalmente, en el descanso eterno, las historias de amor y pérdida que habían definido no solo su vida, sino la de toda una familia. Algunas verdades, por mucho tiempo que permanezcan enterradas, tienen la capacidad de emerger. Y cuando lo hacen, descubrimos que el peso de cargar con ellas fue mayor que el miedo a revelarlas. Casa Mendoza aún se alza en las colinas de Castilla, ahora un museo gestionado por la Fundación Reyes. Los visitantes recorren sus salas, admiran la biblioteca con el retrato de Doña Catalina y su medallón de plata, y conocen la historia de una familia que finalmente eligió la verdad sobre las apariencias, la justicia sobre la tradición, el amor sobre el miedo. Es una historia española, profundamente arraigada en la tierra de Castilla en 1926, pero sus lecciones son universales y atemporales. Porque, al fin y al cabo, todos somos herederos, de decisiones tomadas, de amores vividos, de verdades reveladas u ocultas. Y lo que hacemos con esa herencia define no solo quiénes somos, sino en quienes nos convertiremos.